Si hay un personaje que ha generado controversia y del que se han llegado a escribir verdaderos ríos de tinta, este es sin lugar a dudas Yeshua Notzri, más conocido como Jesús de Nazaret. La mayor parte de los historiadores afirman que Jesús es un personaje real, que nació y vivió hace 2000 años en la antigua región de Palestina. Muchos profetas de la Biblia han hablado de él. Debía nacer en Belén. Además, tenía que ser descendiente de David, hijo de una virgen y también hijo de Dios. Para sus seguidores, Jesús cumplía todas las características para ser llamado el Cristo, que traducido es el ungido. El impacto de la figura de Jesús fue tan amplio que cambió el curso de la historia para siempre, ocasionando la división de las eras entre antes y después de Cristo. Pero después de tantos siglos aún hay muchas dudas que nos asaltan. Desde la antigua Hispania hasta la India, se escuchaba de una forma u otra hablar de Jesús, pero no todos los expertos concuerdan en cuál fue realmente su historia. Los evangelios lo describen como el Hijo de Dios, el Mesías y Redentor del mundo. En la India se encuentra una tumba que lleva su nombre. El Islam tradicional cree que Jesús realmente no murió en la cruz. Si esto es así y Cristo no murió, tampoco habría resucitado. ¿Existió realmente Jesús? ¿O la historia que cuentan las vidrieras es solo una fábula? ¿Era Jesús el Mesías prometido? ¿Son ciertos los evangelios? ¿O son el producto de una leyenda que fue creciendo con el paso de los siglos? ¿Pudo ser que Jesús no muriera en la cruz? Se conocen muchas más personas que se autoproclamaban Mesías en el mismo período de la historia. ¿Era tan solo Jesús uno más entre todos ellos? ¿Y si realmente no hay nada de milagroso ni especial en la figura de Jesús? Estas son las dudas que asaltan a los científicos y es exactamente lo que cualquiera podría pensar utilizando un razonamiento lógico. Esto es Caso Abierto. Necesitamos encontrar a las personas que estuvieron con Jesús personalmente y que dejaron su testimonio por escrito. Alguien que escuchara sus enseñanzas y viera sus milagros. Un testigo de su muerte o incluso de su resurrección. Personas que no tuvieran intereses personales y que su única preocupación fuera plasmar la verdad sobre Jesús. Los evangelios hablan con mucho detalle sobre la vida de Jesús, las circunstancias especiales de su nacimiento, su vida, sus viajes, sus milagros, su muerte y resurrección. Pero, ¿cómo podemos saber si realmente fueron ellos los autores? En los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan no se especifica quiénes fueron los que lo escribieron. Pero a pesar de eso, ya en los primeros siglos del cristianismo se consideró que fueron ellos los autores. Nunca se dudó de eso. No hay motivos para sospechar otra cosa. Si los autores de los evangelios hubiesen sido personajes inventados, los que lo escribieron habrían intentado darle autoridad a sus relatos poniéndoles nombres de personajes relevantes. Esto es lo que ocurre con los evangelios apócrifos, que se escribieron siglos más tarde. Se creó el Evangelio de María, por ejemplo, el de Jacobo, el Evangelio de Felipe, entre otros. En cambio, Mateo era recaudador de impuestos. Esto no da renombre al evangelio que lleva su nombre, porque estaban mal vistos. Tampoco Marcos y Lucas tenían mucha autoridad, ya que no fueron discípulos directos de Jesús. Que no fueran los autores idílicos hace que su autoría sea más creíble. Los evangelios son fiables desde el punto de vista histórico. Papías, en el año 125 después de Cristo, dice que Marcos había registrado meticulosamente el testimonio de Pedro. Específicamente dice que no cometió errores ni incluyó ninguna declaración falsa. Según Papías, Marcos había preservado fielmente las enseñanzas de Jesús.
Alrededor del año 180 después de Cristo, Ireneo confirmó la autoría de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La mayor parte de los expertos coinciden en que el evangelio de Juan también pertenece al apóstol y data aproximadamente del año 90 después de Cristo. Mateo publicó su propio evangelio entre los hebreos en su propia lengua, cuando Pedro y Pablo estaban predicando el evangelio en Roma y fundando la iglesia allí. Después de su partida, Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, él mismo nos dejó por escrito la esencia de la predicación de Pedro. Lucas, seguidor de Pablo, asentó en un libro el evangelio predicado por su maestro. Luego Juan, el discípulo del Señor, quien también se recostaba sobre su pecho, produjo su evangelio mientras vivía en Éfeso, en Asia. Esta sería la confirmación de que los hechos que registran están basados en el testimonio directo e indirecto de la vida de Cristo. No hay motivo para dudar de que realmente Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueran los autores de los 4 evangelios. Mateo y Juan habían sido discípulos directos de Jesús y estuvieron a su lado durante 3 años y medio. Lucas recoge el testimonio directo de los apóstoles y Marcos escribe la historia que le cuenta Pedro. Los escritores de los evangelios tenían información de primera mano, pero la historia se recogió años después de que los hechos ocurrieran. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que los testigos la plasmaron con exactitud? Al haberse escrito tanto tiempo después de la muerte de Cristo, es muy probable que estos relatos se hubiesen contaminado con leyendas y dejaran de reflejar lo que en realidad sucedió. La leyenda sobre Jesús pudo haber crecido con el paso de los años, y si tan solo se trataba de un maestro judío, las historias populares lo pudieron acabar convirtiendo en el Hijo de Dios. Se cree que el Evangelio de Marcos se escribió cerca del año 60 aproximadamente. Esto sería casi 30 años después de su muerte. Mateo y Lucas escribieron en la década del 80 y Juan en torno al año 90. En este periodo aún había muchas personas que conocían personalmente a Jesús. Si se hubieran difundido enseñanzas falsas, estos testigos habrían dado la voz de alarma y hubieran dicho, que eso no fue así, en realidad ocurrió de esta otra manera. Las fechas en las que se escribieron los evangelios no son tardías, como algunos piensan. En realidad es todo lo contrario. Es como si alguien que hubiera vivido en Berlín hace 30 años quisiera escribir sobre la caída del muro. Contaría su propia experiencia, pero también podría entrevistar a otros testigos que también participaron. Además, encontraría información escrita de periodistas y políticos que escribieron sobre el suceso. Nadie dudaría de la autenticidad de su testimonio. Esto es exactamente lo que hicieron los autores de los evangelios. Arriano y Plutarco escribieron la biografía de Alejandro Magno 400 años después de que hubiera muerto. A pesar de esto, los historiadores creen que son fiables. En cambio, los evangelios tienen un margen de tiempo mucho más corto. Las primeras biografías de Mahoma se recopilan 130 años después de su muerte. Buda vivió en el siglo IV a.C., quizás incluso antes, quizá en el siglo VI a.C. Sin embargo, la biografía más antigua que se conserva de él es del siglo II después de Cristo. Esto quiere decir que habrían pasado entre 600 y 800 años. La vida de estos personajes fácilmente se pudo adornar con leyendas en ese intervalo. Marcos escribió su evangelio no más de 30 años después de la muerte de Cristo. Este lapso de tiempo es totalmente insignificante desde el punto de vista histórico. Es imposible que la historia de su vida se viera adulterada en un espacio de tiempo tan corto. Hay motivos para creer que el libro de Hechos de los Apóstoles se había escrito antes del año 68 después de Cristo. Hechos no cuenta la muerte de Pablo, de manera que es muy probable que el libro terminara de escribirse antes de que muriera a manos de Nerón. Nerón muere en el año 68 después de Cristo, así que Lucas tendría que haberlo escrito antes de esa fecha. Además, Hechos es la segunda parte del libro de Lucas, por lo que su evangelio, que es la primera parte de la historia, tuvo que escribirse antes. Esto significa que el evangelio de Marcos es incluso anterior, porque Lucas recoge algunos elementos de Marcos.
La realidad es que no pasaron más de 30 años entre la muerte de Cristo y el momento en que se escribe el primer Evangelio. Es muy poco tiempo. No es posible crear una leyenda en este espacio de tiempo tan corto. Tenemos un dato muy interesante que nos señala que desde el principio se creía que Jesús era el Mesías. Estas son las primeras cartas de Pablo, que se escribieron a finales de la década del 40. Esto es, incluso antes que los propios Evangelios. En algunas de sus cartas, el apóstol Pablo incorporaba unos credos e himnos de la iglesia cristiana primitiva que datarían de los primeros años después de que Jesús resucitara. Quizá el más importante de todos se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, entre los versículos 3 y el 7, donde se señala a Jesús como el Mesías. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. La crucifixión de Jesús se produjo en el año 31 después de Cristo. La conversión de Pablo es en el año 34, justo después de la muerte de Esteban, cuando iba a Damasco. Estando en Damasco, Pablo se encuentra con los primeros cristianos. Es casi seguro que fue entonces cuando aprendió esta confesión, que sería recitada frecuentemente por los creyentes. El credo que Pablo escribe en 1 Corintios 15 confirma que la creencia en la resurrección de Jesús ya estaba presente 4 años después de la muerte de Cristo. Es imposible que se inventaran en tan poco tiempo que Jesús había resucitado y que era el Mesías. Todo el mundo habría dado la voz de alarma. La creencia de que Jesús había muerto y resucitado para salvarnos de los pecados está presente desde el principio. Si alguien se hubiera inventado algo así, las personas que lo habrían visto morir no habrían dejado que la mentira se propagase. No hay margen de error. Pablo dejó por escrito este credo y es un testimonio de que 4 años después de la muerte de Jesús, los cristianos creían que Jesús había resucitado y que era el Mesías. Esto no puede haber sido una invención posterior. Las leyendas necesitan muchos años o incluso siglos para formarse. Además, si el relato de los evangelios no hubiera sido cierto, tendríamos testigos desmintiendo lo que decían sus discípulos. Pero en lugar de refutarlo, lo confirman. Buscaremos si en la arqueología hay pruebas que sostengan la veracidad de los escritos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La arqueología solamente da una visión parcial de la historia. Al fin y al cabo, cuando un arqueólogo excava un yacimiento, en realidad se encuentra con la basura, es decir, todo lo que las personas que vivían allí o los conquistadores de una ciudad no querían llevarse. Es como tratar de averiguar lo que hace una familia escarbando en la basura que dejan en la puerta de su casa. Se pueden conseguir algunos datos, pero siempre tendremos una visión parcial. Así que tratar de demostrar que lo que dicen los evangelios es verdad a través de la arqueología no es posible al 100%. Aunque no podemos corroborar todo lo que dicen los evangelios por métodos científicos, podemos investigar algunos detalles que se plasmaron en sus escritos. Si encontramos ciudades, lugares, países, nombres de gobernadores que se mencionan en los evangelios, podemos concluir que los escritores fueron escrupulosos a la hora de escribir. De la misma forma, podemos confiar en que fueron igualmente detallistas al escribir el resto del relato. El objetivo de Lucas es contar el relato de Jesús con precisión y con todo detalle. Él mismo lo dice al principio de su Evangelio. En el capítulo 1, versículo 3, dice: «Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo». Esto refleja que Lucas quiere ser preciso en su relato y puso mucho cuidado a la hora de recabar toda la información y ser fiel a la historia original. En Lucas capítulo 3, versículo 1, dice que Lisanias era gobernador tetrarca de Abilene en el año 27 después de Cristo. Los expertos creían que Lucas no sabía lo que decía, porque Lisanias en realidad había sido gobernador de Calcis medio siglo después.
hasta que se encontró una inscripción de Tiberio en la que se nombra a Lisanias como tetrarca de Abilén, exactamente como Lucas lo había escrito. Lucas, en Hechos 17:6, habla de poliarcas, utiliza este término. En muchas versiones de la Biblia se traduce como autoridades de la ciudad. Se creía que Lucas estaba equivocado, porque hasta entonces no se había encontrado ninguna referencia a esta palabra, a poliarcas. Pero todo cambia cuando se encuentra una inscripción del siglo I después de Cristo. Esa inscripción actualmente se encuentra en el Museo Británico y dice, en el tiempo de los poliarcas. Así que Lucas tenía razón. Juan 5:2 relata cómo Jesús sanó a un inválido en el estanque de Betesda. Durante mucho tiempo se creía que el estanque tenía tan solo 4 pórticos, mientras que Juan decía que tenía 5. Pero cuando se excavó el estanque, se encontraron los 5 pórticos. En el año 2009 se descubrió una sinagoga en Magdala. Ha sido un descubrimiento revolucionario, ya que es la más antigua de Galilea y es de la época de Jesús. Había muchos que pensaban que los evangelios no eran precisos. Por ejemplo, Mateo 4:23 dice, «Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo». Se creía que en la época de Jesús no había sinagogas en Galilea, que eran un poco posteriores. El descubrimiento de la sinagoga de Magdala es otra prueba de que los evangelios tenían razón. Algunos creen que era absurdo que el censo de Augusto ordenara que las personas viajaran a su ciudad de origen para ser empadronados, exactamente como le escribió Lucas. Pero curiosamente se encontró un edicto del año 104 después de Cristo donde Gayo Vibio Máximo, prefecto de Egipto, ordenaba volver a todos a su ciudad de nacimiento justo para empadronarse. Visto que el tiempo ha llegado para el censo, casa por casa, es necesario obligar a aquellos que por alguna causa están viviendo fuera de sus provincias a regresar a sus propios hogares, de manera que cumplan la orden regular del censo. Este documento confirma que era una costumbre viajar a la ciudad de origen para empadronarse, de manera que José debió ir a empadronarse a su ciudad natal, que era Belén, tal y como Lucas lo escribió. Hay muchos arqueólogos que han examinado exhaustivamente todas las referencias a países, ciudades e islas que se mencionan en los evangelios, y no se ha hallado ni un solo error. Se han encontrado lugares que por mucho tiempo se creyó que no existían, como el estanque de Siloé, el pozo de Jacob y otros tantos. También se pensaba que Nazaret era un pueblo imaginario hasta que en 1962 se encontró una inscripción que nombra la ciudad de Nazaret. Realmente los evangelios se escribieron con mucha precisión. Parece ser que los autores de los evangelios fueron muy escrupulosos a la hora de describir todos los detalles. Si en la información más pequeña, que no era trascendental para la historia de Jesús, no cometieron errores, se concluye que tuvieron la misma precisión cuando relataron la historia principal. Pero los evangelios no concuerdan entre sí en todos los detalles. Hay contradicciones entre ellos. ¿Acaso estos errores desacreditan otras partes de su narración? Si todos los evangelios se coincidieran en describir todos los detalles de la misma forma, pensaríamos que se copiaron o que se pusieron de acuerdo. Una de las aparentes contradicciones de los evangelios es que Jesús, estando con sus discípulos, dijo que moriría y resucitaría al tercer día. Y muchos han llegado a pensar que los evangelios se contradicen a sí mismos porque murió el viernes y resucitó el domingo. Esto es menos de 2 días. Pero en realidad esto no es una contradicción. Los judíos contaban una parte del día como si fuera un día completo. El viernes lo contaban como un día. El sábado sería el segundo día. Y toda la noche del domingo se contaría como el tercer día. Hay diferentes versiones en los evangelios respecto a quiénes fueron los primeros en ir a la tumba el día que Jesús resucita. Por ejemplo, Juan dice que la primera en ir fue María Magdalena, mientras que Lucas dice que fue un grupo de mujeres. En realidad, esto no es una contradicción. Posiblemente fue un grupo de mujeres a la tumba, como dice Lucas, mientras que en ellas estaba María Magdalena, tal como dice Juan. El hecho de que los evangelios coincidan en los aspectos importantes y solamente varíen en los detalles le da todavía más credibilidad al relato. Lo que al principio puede parecer una contradicción, en realidad tiene una explicación sencilla. Existen otras fuentes fuera de la Biblia
que hablen de Jesús y en las que podamos confiar? ¿Confirman o contradicen el relato de los evangelios? Muchos creen que no hay documentos que hablen de Jesús fuera de la Biblia. En realidad sí que los hay. Por ejemplo, Flavio Josefo. Josefo fue un historiador del siglo I después de Cristo, y sus escritos son una fuente documental muy importante para los eruditos. En su obra Antigüedades Judías se encuentra una de las citas más importantes acerca de Jesús. Parece que la mayor parte del texto de Josefo es original, pero hay algunas interpolaciones. Una interpolación es un añadido al texto que no escribió el autor originalmente, sino que se incluyó en algún momento posterior. A pesar de esto, el texto de Josefo es muy importante desde el punto de vista histórico. El famoso texto de Josefo citando a Jesús dice lo siguiente: por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si en verdad podemos llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles además. Era el Mesías. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo predicho esto y otras tantas maravillas sobre él, los santos profetas. La tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de crecer hasta este día. Josefo comienza diciendo: por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio. Esta parte se considera original de Josefo. Un cristiano jamás se habría referido a Jesús como simplemente un hombre sabio. Luego continúa diciendo: ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles. Esta parte parece coincidir con el estilo de escritura de Josefo y por lo general se considera que es un texto auténtico. Más tarde escribe: y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron. Esta sería de nuevo una parte original de Josefo. Termina diciendo: la tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de crecer hasta este día. Esta también sería una parte original de Josefo. Este texto nos da mucha información valiosa. Dice que era un maestro, que hubo muchos judíos y extranjeros que le seguían. Además, confirma el relato de los evangelios de que Pilato le condenó a la cruz y que después de su muerte se inició un movimiento religioso que se extendió ampliamente. Josefo es un historiador que los expertos utilizan a menudo para documentarse. Su testimonio se considera especialmente importante en relación al período de los reyes de Israel en adelante, y los expertos coinciden en que la información que él da es fiable. Hay muchos detalles que sabemos gracias a Josefo y que la arqueología ha confirmado después. Por ejemplo, describe con detalle el asedio por los romanos a Masada, una fortaleza que más tarde se descubrió, y sus excavaciones confirmaron el testimonio de Josefo. Aunque el testimonio de Josefo da pruebas que confirman el relato de los evangelios, queremos ir aún más lejos. ¿Se ha encontrado algún otro testimonio escrito fuera de la Biblia que dé más pistas sobre Jesús? ¿Hay algún otro testimonio que de forma fiel y desinteresada hablase de Jesús o confirmara su historia? Hay otras citas acerca de Jesús fuera de los evangelios. Tácito, un historiador romano de finales del siglo I y comienzos del siglo II después de Cristo, en su obra Anales habla de quién provocó realmente el incendio de Roma en el año 64 después de Cristo. Pero ni con los medios humanos, ni con la generosidad del emperador o el aplacamiento de los dioses desaparecía la mala fama por la cual se creía que el incendio había sido provocado. Por ello, para acabar con el rumor, Nerón presentó como reos y sometió a refinados castigos a quienes la gente llamaba cristianos.
El fundador de la secta, Cristo, había sido castigado con la muerte durante el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato, y la fatal superstición, momentáneamente reprimida, irrumpía de nuevo, no solo en Judea, origen del mal, sino también en Roma. Claramente Tácito confirma que Jesús es un personaje histórico y que fue el origen del cristianismo. También contamos con el Talmud. El Talmud es una obra de recopilación de la tradición oral judía de carácter religioso que incluye leyes. Terminó de compilarse más o menos sobre el siglo V después de Cristo. También aquí podemos encontrar algunos pasajes que se refieren a Jesús. Dice en concreto que Jesús era un falso mesías o que practicaba la magia y fue condenado justamente. Es toda una imagen de la importancia que Jesús tuvo en ese momento. El Talmud corrobora que Jesús hacía milagros. Esto coincide con lo que dicen los evangelios de que Jesús sanaba a los enfermos. Daba de comer a miles de personas con tan solo unos pocos panes y peces. E incluso resucitó a varias personas. Aunque no podamos entender el cómo, eso no significa que tenga que ser mentira. En realidad, las citas del Talmud confirman que era un maestro y que tenía discípulos. También dice que era hijo de un soldado romano y de María. Esto indica que hubo algo extraño en relación a su nacimiento. Y por último confirman que fueron los judíos los que lo llevaron a la muerte. Es algo extraordinario que los historiadores de su época se molestaran en hablar de Jesús. Él no fue una persona relevante en el conjunto del Imperio Romano, porque no tuvo trascendencia en la política del imperio, y aún así tenemos muchas referencias que no podemos pasar por alto. Muchos escépticos dicen que hay pocas fuentes no cristianas en las que es mencionado Jesús. Pero la realidad es que tenemos más información histórica sobre Jesús que sobre Mahoma, Buda o cualquier otro fundador de la religión de la antigüedad. También tenemos una referencia histórica muy importante, aunque no en relación a su vida, sino a su muerte. Tallos fue un historiador que compiló la historia del mundo mediterráneo. Su obra se ha perdido, prácticamente toda, pero Julio Africano le cita. En el momento en que Jesús fue crucificado, Tallo dijo que hubo un eclipse de sol. Julio Africano debate acerca de esto, porque Jesús muere en tiempo de la Pascua, y la Pascua siempre se celebraba cuando había luna llena. Así que el sol se encuentra en un punto totalmente opuesto al de la luna, y era imposible que se produjera un eclipse de sol. Julio Africano escribe: se estableció una oscuridad terrible, y las rocas se rompieron por un terremoto, y muchos lugares en Judea y otros distritos fueron derribados. Tallus, en el tercer libro de su historia, explica esta oscuridad como un eclipse de sol, lo cual me parece irrazonable. La oscuridad y el terremoto de los que habla Julio Africano coinciden de forma precisa con el terremoto y las tinieblas que señalan los evangelios que suceden en el momento de la muerte de Jesús. Las fuentes históricas confirman que Jesús hacía milagros, que era un maestro, que tenía muchos seguidores y también confirman su muerte en la cruz. Tenemos evidencias sólidas de que Jesús es un personaje que realmente existió. Ningún historiador pone esto en duda. Aunque no contáramos con el relato de los evangelios, tendríamos un bosquejo de la vida de Jesús bastante completo. Queda entonces confirmado que Jesús es realmente un personaje histórico que vivió y murió en Palestina a manos de los judíos. Además, tenemos la certeza que las personas más allegadas a él hicieron un gran esfuerzo por preservar la historia de Jesús fielmente y que fueron escrupulosos a la hora de transmitirla. Pero aún queda la duda de si realmente Jesús murió en la cruz y resucitó. Algunos han sugerido que en realidad sufrió un desmayo y que después, con el frescor de la tumba, se reanimó. En la India se puede visitar su tumba, lo que querría decir que no murió en Palestina, sino muchos años después en el extranjero. ¿Quién tiene razón? ¿Y si los discípulos creyeron que había muerto, pero en realidad no fue así? Para llegar a toda la verdad necesitamos analizar qué le sucedió a Jesús antes y después de la crucifixión. Jesús en el Getsemaní suda sangre. Esto médicamente es posible. Esta condición es muy poco común, pero se conoce como hematidrosis y se produce por una situación de estrés físico o psicológico muy intensos. Siempre precedidos por dolores de cabeza y de estómago tremendamente intensos.
Son tan fuertes que la persona queda incapacitada para poder hacer cualquier actividad. Los vasos sanguíneos cerca de las glándulas sudoríparas, a causa del estrés, colapsan y pueden romperse liberándose una pequeña cantidad de sangre que se mezcla con el sudor. Además, en esta condición, la piel de Jesús es mucho más frágil, lo que hace que los latigazos que después recibe le provoquen mucho más daño. Al terrible estrés que Jesús soporta en el Getsemaní, se suma el juicio en el Sanedrín. Además, la negación de Pedro le había causado seguramente muchísima tristeza. Luego es llevado ante Caifás, después a Herodes y de nuevo otra vez a Caifás. En todo este proceso, Jesús soporta burlas, la corona de espinas, insultos, golpes y seguramente patadas y empujones. Esto tendría que agotarle prácticamente las energías físicas de Jesús. Caifás ordena que den a Jesús 39 latigazos. Este castigo a primera vista no nos parece tan grave, pero en realidad era muy cruel. Podía provocar la muerte. El látigo tenía entretejidas unas bolas metálicas y también trozos de hueso que estaban afilados. Las bolas golpeaban la carne, en la espalda, los glúteos y las piernas, provocando contusiones. Y los huesos del látigo hacían cortes, desgarros, que por cierto eran muy profundos en la carne. Incluso a veces podía llegar a verse la espina dorsal y las costillas. Con la flagelación, la persona pierde un gran volumen de sangre. Esto provoca que el corazón se acelere tratando de bombear esa sangre que no existe. Además, se reduce la presión sanguínea y la persona puede llegar incluso a desmayarse. Los riñones dejan de producir orina, tratando de compensar la falta de líquido. Esto se conoce como shock hipovolémico. Jesús, de camino al Calvario, entra en un shock hipovolémico. La prueba de ello es que se desploma y tienen que llamar a Simón para que lleve la cruz en su lugar. Cuando llega al lugar de la crucifixión, lo clavan a la cruz por las muñecas, con unas estacas que son de un tamaño entre 12 y 17 centímetros. Cuando éstas se introducen, atraviesan el nervio mediano. Esto rompe dicho nervio, lo que produce un dolor insoportable. Después clavan sus pies. Esto destruye de nuevo los nervios en sus pies, causando un dolor muy, muy intenso. Cuando levantan a Jesús en la cruz, sus brazos se dislocan de una forma instantánea. Sus brazos se estiran alrededor de unos 15 centímetros y una vez allí, a Jesús le espera una muerte lenta por asfixia. Para poder exhalar aire, la persona tiene que apoyarse en los pies para empujar su cuerpo hacia arriba. Esto hace que el clavo desgarre el pie y se incruste en los huesos tarsianos. Además, su espalda ensangrentada y rasgada por los latigazos roza constantemente con la madera áspera de la cruz, lo que reabre las heridas continuamente. Después de exhalar, la persona puede relajarse y descender a la posición inicial, para tomar de nuevo aire, volviendo de nuevo a empezar este proceso que, por cierto, es muy doloroso. La persona en la cruz duraba hasta que se encontraba completamente extenuada y no podía empujarse hacia arriba para poder respirar. El shock hipovolémico de Jesús hace que aumente su ritmo cardíaco. La respiración es cada vez más lenta y esto aumenta a su vez la acidez en la sangre, provocando un ritmo cardíaco irregular. Elí, Elí, lama sabactani. Jesús sufre un fallo cardíaco y junto con el shock hipovolémico hace que se acumule líquido alrededor del corazón y los pulmones. Cuando los soldados se dan cuenta que Jesús ha muerto, uno de ellos lo atraviesa con una lanza. Por la descripción que Juan hace, la lanza se clava entre las costillas, es decir, que atraviesa el pulmón y el corazón. En ese momento sale el líquido acumulado en los pulmones y alrededor del corazón, que a la vista parece agua. Después, también sale una gran cantidad de sangre procedente del corazón. Jesús
está muerto definitivamente. Es completamente imposible que Jesús sobreviviera a esto. Si aún alguno pudiera tener dudas, la lanza con la que atraviesan el tórax y el corazón de Jesús hace que no haya ninguna posibilidad de supervivencia. Nadie, absolutamente nadie salía de allí con vida. Nadie podía sobrevivir a la tortura de los latigazos, el martirio en la cruz y la punta de lanza que atravesó sus pulmones y corazón. Jesús había muerto y fue sepultado en una tumba cercana la tarde del viernes. Pero domingo de mañana, el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba. ¿Pudo suceder que Jesús no resucitara, sino que alguien robara su cuerpo? Quizá los discípulos mintieron para hacer cumplir las palabras del propio Jesús cuando dijo que resucitaría al tercer día. Robar el cuerpo de Jesús haría que la gente no se burlara de ellos ni de su creencia de que era el Mesías prometido. ¿Puede ser que todo el movimiento cristiano se haya construido sobre esta gran mentira? Los judíos piden a Pilato que les proporcione una guardia para custodiar la tumba de Jesús. Además, ponen un sello de hierro para evitar que nadie la pudiese abrir. Era absolutamente imposible robar el cuerpo de Jesús. Después de la muerte de Jesús, los discípulos estaban decepcionados y avergonzados por lo que había sucedido. Tenían la esperanza de que Jesús fuese el Mesías y no sabían qué hacer ante su muerte. Y cuando las mujeres que fueron a visitar la tumba vuelven diciendo que Jesús había resucitado, los discípulos no les creyeron. Nunca habrían salido por sí mismos a decir alegremente que Jesús había resucitado si no fuera cierto. Los discípulos no creyeron al principio en la resurrección de Jesús. Tuvieron que verle con sus propios ojos para creerlo. No estaban preparados para encontrarse con un Jesús resucitado, restaurado a la vida. No hay dudas de que los discípulos creían que verdaderamente Jesús había resucitado y que Él era el Mesías enviado por Dios. Los guardias custodiaban la tumba de Jesús y fueron los primeros testigos de su resurrección. Fueron ellos a los fariseos y les contaron que Jesús había resucitado. Pero aquellos líderes no querían que se supiera realmente la verdad, así que sobornaron a la guardia para que se dijera que se habían dormido. Mintieron diciendo que sus discípulos habían aprovechado para robar el cuerpo de Jesús. Y de esta forma los propios fariseos confirmaban que la tumba de Jesús estaba vacía. Pero esto no deja lugar a dudas de que Jesús era el Mesías. Lo proclamaron a costa de sus propias vidas. Nadie muere defendiendo una mentira. Tenemos el testimonio de los soldados romanos apostados delante de la tumba de Jesús y la declaración de los fariseos que corroboran que su cuerpo ya no estaba en la tumba. Pero también tenemos la evidencia de las 500 personas que vieron a Jesús resucitado. Pablo dice claramente que muchas de esas 500 personas aún estaban vivas en ese momento. Así que cualquiera podía ir personalmente y preguntarles. En un juicio real, el testimonio de una sola persona puede ser suficiente para dictaminar una sentencia a favor o en contra. Tantos testigos de la resurrección de Jesús hacen que sea imposible una mentira. Todos son dignos de confianza y es imposible que todos estuvieran en el error o se hubieran puesto de acuerdo. La mayor prueba de que Jesús apareció resucitado es que muchos escépticos se convirtieron. Pablo, por ejemplo, una persona como Pablo, acérrimo perseguidor de la iglesia cristiana, necesitaba una prueba irrefutable de que Jesús había resucitado, causando la gran sorpresa de todos. Si el cristianismo se propagó como la pólvora dentro del Imperio Romano es porque nadie podía contradecir el hecho de que la tumba de Jesús estaba vacía. Eso era una realidad para todos ellos. En la investigación de un caso real no necesitamos tener todas las pruebas para llegar a una conclusión. Un juez no tiene toda la información en su mano, pero sí la suficiente para reconocer los indicios y llegar a un veredicto. De la misma forma, las pruebas aportadas en el caso de Jesús deben ayudarnos a decidir cuál es el resultado de la investigación. Las evidencias históricas, arqueológicas y científicas, todas, corroboran la historia de los evangelios. Se escribieron en una fecha tan temprana que era imposible adulterar la historia de Jesús. Cristo es real. Podemos tener la total confianza de que los autores fueron escrupulosos e íntegros a la hora de preservar todos los detalles. Historiadores muy importantes confirman que Jesús fue real y corroboraron la historia de los evangelios. Josefo,
Plinio el joven, Tácito, Julio, Africano, ellos no tenían ningún tipo de interés personal y sin embargo lo dejaron por escrito. Nuestro análisis médico de la muerte de Jesús confirma, sin lugar a dudas, que Jesús no pudo haber sobrevivido al tormento de la cruz. Tantos testigos de la resurrección no se pueden pasar por alto, y la tumba vacía es la prueba definitiva de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. La tumba vacía es algo que se escapa a nuestra comprensión, pero fue suficiente para que millones de personas a lo largo de toda la historia de la cristiandad murieran defendiendo su fe. Jesús de Nazaret siempre será un personaje que genere sentimientos de todo tipo. Jesús, un hombre que revolucionó el mundo y trastocó los pilares en los que se sustentaba, cuyas enseñanzas cambiaron la forma de pensar y de relacionarse con los demás. Creó un nuevo sistema de valores donde el pobre es rico y el rico pobre, donde el ciego puede ver y el que ve está ciego, donde el pecador puede salvarse y el sacerdote puede perderse, donde todos los hombres son hermanos, donde el maestro sonríe a los marginados y a las prostitutas. Un sistema donde el humilde es exaltado y el soberbio gobernante es condenado, donde los últimos son los primeros y los primeros son los últimos. Mientras judíos y paganos necesitaban hacer buenas obras para obtener el favor divino, Jesús predica que la salvación depende del perdón de Dios. Él es quien se entrega a la humanidad por amor. Un profeta, un maestro, pero lo más importante, un salvador. Muchos reconocerán que las pruebas a favor de Cristo son concluyentes. Mientras tanto, para otros la búsqueda de la verdad sobre Jesús no concluirá jamás. Aun a pesar de los argumentos presentados, para ellos Jesús permanecerá como un caso abierto. El documental del día de hoy me llevó a pensar en cómo el ser humano se ha empeñado en buscar evidencias, en buscar justificaciones para negar la existencia de Jesucristo, el Salvador, de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, quien se hizo como uno de nosotros, vino a esta tierra, caminó por ella como uno de nosotros, pero sin pecado, y vino a cumplir una misión que le costó su vida. Sacrificio, sufrimiento, máximo dolor, todo por amor. Amor por ti, amor por mí, amor por toda la humanidad. Una humanidad que desde el principio se desvió. Una humanidad que desde el principio llenó su corazón de maldad, de perversidad, y que lo único que ha hecho durante siglos de existencia es autodestruirse. Hoy en día no tenemos un mundo mejor, no tenemos una sociedad mejor. Podemos pensar en todos los sistemas de gobierno, en todos los sistemas políticos, en todos los sistemas éticos, morales, humanistas creados por el hombre. Pero todos nos llevan a un mismo destino: la destrucción, los unos con los otros, el odio, el orgullo, la maldad, la perversidad es lo que reina en este mundo. Y sin embargo seguimos buscando razones para negar la existencia de aquel que en la cruz derramó hasta su última gota de sangre para que tú y yo
pudiéramos tener esperanza de vida eterna, de una vida en paz, en armonía, en equidad, una vida de gracia, una vida de amor. Pero esa solamente la podemos tener si recibimos a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador, no por teorías del mundo, no por justificaciones del mundo.